básicamente creo que soy un crítico de cine bastante peculiar, ¿no? Muy poco dentro de los cánones acostumbrados dentro de la crítica cinematográfica, porque aunque toda mi vida desde niño he sido un vicioso del cine, literal, y de los cómics también, en realidad yo lo primero que estudié fue la carrera de teatro. Yo soy director de teatro. Estudié la carrera de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tomé el área de dirección y la de actuación también, lo cual me ha sido muy útil, ¿no? A la hora de aparecer a cuadro en programas, la actuación. Pero yo lo que hice fue dirigir. De hecho, en la última obra que yo dirigí, que se llama Sanatorium Shakespeare, uno de los actores era Noé Hernández, que si no lo ubican, él es quien acaba de ganar el Ariel por la película de La Tiricia, que actuó en la película de Miss Bala. Él en ese entonces acababa de llegar de Toluca y era su primera obra de teatro en el DF. Yo tuve oportunidad de dirigirlo. En realidad yo cargo con ese bagaje de lo que tiene que ver con el teatro. Después ya entro a estudiar Ciencias de la Comunicación, también en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Políticas, pero de la UNAM. Y empiezo a escribir sobre cine en diversos periódicos, en revistas. Luego viene la oportunidad de hacer el programa de cine con Christoph en Telehit. Y bueno, yo soy por lo mismo un analista de cine y de cómics con un bagaje distinto a los que usualmente tienen los críticos de cine, ¿no? El mío también yo ya vengo con muchas referencias, no solo de hacer cosas para el escenario, sino además de estar sobre el escenario, ¿no? Y de participar en algunos pequeños cortometrajes incluso, y entonces, pues bueno, creo que eso es quizás lo más... uno de los rasgos quizás que más llama la atención a la hora que yo tengo que escribir. Nosotros pues vamos a ser egresados de Ciencias de la Comunicación y en esta carrera pues puedes entrar por muchas áreas y entonces sales y es como, híjole, ¿y ahora qué? ¿Cómo fue que tú decidiste estar en todo esto del cine? Mira, también muy circunstancial, ¿no? Yo lo que les puedo decir es que a la hora de que uno sale, o sea, todos pasamos por las mismas inquietudes y la misma incertidumbre cuando terminas tu carrera, ¿no? A mí me sucedió habiendo terminado además una carrera que no tenía tanto que ver, que era la carrera de teatro. Yo en ese entonces, aparte de estar dirigiendo, muchas veces haciendo montajes con recursos que venían de mi propio bolsillo, que no eran muchos y que a veces no recuperaba. Aparte tuve que empezar a dar clases de teatro, que no era precisamente lo que más quería yo hacer, y por eso de hecho nunca he vuelto a dar clases de teatro, porque creo que cuando das clases tiene que ser algo que te guste, ¿no? Y la verdad es que no era mi hit. A mí no era algo que odiara, pero no era algo que yo disfrutara tanto. Pero entonces a todos les llamaba mucho la atención las referencias que yo tenía con respecto al cine. En mi caso, desde niño, mi gran entretenimiento, aparte de leer cómics, pues era ver películas, sobre todo en la televisión, ¿no? Entonces, yo tenía la inquietud de escribir sobre teatro, ¿no? Dije, pues yo estudié teatro, podría escribir sobre teatro, entonces creo que podría estudiar la segunda carrera y en realidad fue por ahí, ¿no? Yo creo que sí podemos llegar a dedicarnos a lo que más nos gusta, porque creo que ahorita yo, después de muchos años, puedo decir que no hago nada que no me guste en este momento. Todo lo que estoy haciendo, tanto televisión, radio, escribir, me gusta. Todos podemos dedicarnos a eso llegando por distintos caminos, pero a final de cuentas sí tienes que acercarte a las herramientas de un modo u otro, ¿no? Entonces, la escuela es uno de esos caminos, y si tú no tienes muy claro cuáles son las llaves que te pueden abrir esas puertas, pues entonces acércate las herramientas para hacer esas llaves, ¿no? Entonces, pues yo lo que hice fue estudiar como segunda carrera, la carrera de Ciencias de la Comunicación. La empecé a estudiar en el sistema abierto. Entonces yo iba a la escuela, yo trabajaba entre semana, me dedicaba a todas mis demás cosas que hacía ya en ese entonces relacionadas con teatro, e incluso hubo un momento en que estuve trabajando de mesero o de cantinero, porque pues había que sacar con qué comer, y los sábados me iba a la escuela, ¿no? Para que eso te fueran abriendo las oportunidades. Yo empecé a escribir sobre cine porque ya estando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, estudiando la segunda carrera, agarré el periódico, había un anuncio que decía: se solicita quien escriba sobre animación, en una revista que se llamaba Conexión Manga, que es una revista especializada en animación japonesa y todo ese rollo, y decidí ir, ¿no? Y me pidieron que escribiera algo, lo mandé.
no me hablaban, pasaron 2 semanas y no me hablaban, hablé y me dijeron, oye, es que ya las pruebas ya se hicieron, pero déjame checar tu escrito, lo leen y me dice, oye, pues si escribes bien, ven de todas maneras. Y entré a escribir a la revista porque les gustó. De hecho, les voy a confesar que en ese momento cuando yo llegué, yo no sabía que la animación japonesa se llamaba anime. Para mí eran caricaturas japonesas como todo el mundo. Llegas ahí, te encuentras gente que todos son clavadísimos de la animación japonesa y para todos ellos es el anime. Me acuerdo que yo estaba en las juntas, yo creo que tenía que ver con la edad que yo tenía. Ya en ese entonces pues ya no era un universitario, ¿no? Ya estaba yo con la segunda carrera, ya estaba haciendo otras cosas. Y estaban las juntas con el editor de la revista y el editor agarra y dice, sí, pues yo creo que tenemos que escribir de tal serie. Seguramente tú la has de conocer, claro, Evangelion, ¿no? Y yo en mi cabeza, yo le respondía, sí, claro, Evangelion, ¿no? Pero en mi cabeza dije, ¿qué es Evangelion, no? Saliendo de la junta yo iba directo a buscar la serie, porque en ese entonces no era tan accesible conseguirlas en internet. Les estoy hablando de que esto pasó más o menos hace como 10 años. Entonces fui a buscarla con un sujeto que vendía series animadas grabadas de no sé dónde la sacaba y a verla, ¿no? Y después a escribir sobre ella. Y de ahí lo conecto mucho con lo que les comentaba al principio. Mis referencias son distintas, ¿no? Entonces yo analizaba la serie no como lo hacen los fans del anime o como lo hacen los críticos de cine, ¿no? En ese entonces yo apenas estaba en pro de serlo, sino lo hacía por tomando mucho como las referencias de líneas dramáticas, de concepto y de desarrollo que tenían mucho que ver con la dramaturgia que se hace en el teatro, ¿no? Entonces, estás hablando de que esa fue tu etapa de crecimiento como el crítico que eres ahora. Sí, o sea, bueno, hay previos, ¿no? Digo, en cualquier rama del arte, mientras más referencias tengas, es mejor, ¿no? Por eso es tan importante que todo el mundo, por eso te hablan tanto en la escuela de ve al teatro, de ve a ver danza, de ve a un concierto, porque en realidad para disfrutar las cosas en toda la magnitud que se deben disfrutar, para que puedas descubrir todas esas cosas que te sorprenden y te conmueven y te hagan reflexionar, tienes que tener muchas referencias, ¿no? Entonces, yo creo que como crítico, ahí fue quizás donde se dio el primer paso hacia allá, pero ya había como un bagaje, ¿no? Porque en teatro, a la hora que tú estás estudiando teatro, tienes que tener referencias de cine indiscutiblemente y de televisión y no debes menospreciar nada. De hecho, yo soy uno de esos casos y hace poco una de las columnas que escribí es una columna totalmente de opinión, es muy personal y yo comentaba en el texto que digo, ahorita ya es muy cool los cómics, ¿no? Ya todo mundo habla de superhéroes, todo mundo, incluso hay fans de los superhéroes sin haber leído un cómic. Porque ven Big Bang Theory y en Big Bang Theory se habla de superhéroes, entonces les gustan, aunque nunca hayan visto un cómic, ¿no? Digo, ahora todo eso es muy normal, ¿no? Ahora ahora todo el mundo es experto en Marvel, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabe qué está pasando ahí. En mi época no era así. Los que leíamos cómics era, mira ese sujeto raro que trae un cómic ahí. Los frikis. ¿No? Eran los frikis. Digo, hay quienes les llaman nerds, pero el término realmente es friki, ¿no? Nerd es el que es muy estudioso, etcétera, ¿no? Clavado de algo es un friki o un geeky o como le quieran llamar, ¿no? Éramos así señalados, ¿no? De hecho, yo ahí comentaba una experiencia, es a lo que iba, que luego se me va la cabra, si me va la cabra me regresan. Yo me acuerdo que estando en la facultad de teatro había que hacer ejercicios, entonces tú retomabas textos de donde quisieras para armar un ejercicio escénico. Yo en ese entonces retomé unos textos de un cómic de Spider-Man que hicieron por ahí de 1980. Lo retomé para hacer un ejercicio en escena. El ejercicio no estaba realmente mal, lo hice junto con una compañera, pero obviamente cuando se enteraron que había sido retomado de un cómic, pues las risitas condescendientes de los compañeros fueron muchas y los mismos profesores eran así, bueno, qué tierno, ¿no? Este sujeto que toma cosas de un cómic para hacerlas aquí en teatro, ya madura, ¿no? Y en cambio ahora pues las cosas han cambiado, ¿no? Pero en ese entonces, estando yo en teatro, para mí era muy claro, ya lo que me enseñaron algunos profesores era, mientras más referencias tengas, mucho mejor. Las referencias pueden venir de donde quieras, de donde tú quieras, de la televisión, porque tampoco está ya esa idea hippie de no veas televisión porque es la caja idiota. El contenido, digo, el medio es quien lo hace, ¿no? O sea, no es el medio en sí lo que está mal, sino quien lo maneja, pero además está en nosotros saber elegir qué es lo que quieres ver y cómo interpretas lo que estás viendo. Si te vas a quedar con lo primero que te dicen, pues ahí tienes tú un problema, no es la televisión.
¿no? Entonces, mientras más referencias tengas, mucho mejor. Entonces yo cuando empiezo el camino a escribir sobre cine, y pues ya venía con un bagaje gigantesco de ver películas a la medianoche. En ese entonces en el canal 9 pasaban de Televisa, pasaban a la Filmoteca de la UNAM, según un recuerdo. Ahí yo ya había visto películas cubanas como El Salario del Miedo, cosas así que me marcaron. En Canal 11 llegué a ver, creo que fue Canal 11, llegué a ver la de Los Olvidados, de Luis Buñuel, cuando yo tenía como 10 años. Debo decir que cuando me preguntan a mí cuál es la escena de una película que más miedo me ha dado, les digo la de Los Olvidados, cuando se le aparece el jaibo abajo de la cama, ¿no? A mí de niño me causó, pero solo a mí se me ocurría, y a mis papás que me dejaban ver películas a esa hora, ¿no? Y ese tipo de películas, pero ya traía yo todo eso cargando. Amén de que, bueno, rápido les platico también esa anécdota. En mi casa, cuando era niño y vivía todavía mi papá, en ese entonces todavía se entregaban periódicos a domicilio y revistas. Había un señor que tenía puesto de periódicos, pero los domingos iba en su bici e iba entregando revistas y periódicos a la gente que ya se las encargaba. Entonces, en mi casa lo que siempre había era el periódico, que ese sí no me acuerdo qué periódico era, Lágrimas y Risas, que era una historieta que seguramente a lo mejor ustedes no conocen, pero era una historieta en color ocre, como tipo blanco y negro, donde salían muchas que fueron telenovelas como Yesenia y cosas así, eran de Televisa. Sí, exacto, o El Pecado de Oyuki, todo eso eran las Lágrimas y Risas. Dejaban dejaban el Pato Donald, dejaban el Capulinita, porque Capulina tenía un cómic chiquito que se llamaba Capulinita, y dejaban Spider-Man, porque yo era muy fan de Spider-Man, a la fecha sigo siendo muy fan de Spider-Man. Entonces, digo, ya desde aquellos años yo tenía todas esas referencias de cómics y empezó a meterse en mí la idea de que había que guardarlos, que no los tiras, como en ese entonces se acostumbraba, y películas, que sigue siendo o sea, yo sí tuve televisión todavía blanco y negro, de esas que no tenían control remoto, sino tenías que pararte a cambiarles. Y era el principal entretenimiento en mi casa, ¿no? Con mis papás era eso e ir al cine, pero ir al cine no era algo tan seguido, ¿no? Eso pasaba pues cada 15 días tal vez, ¿no? Yo lo que más vi de niño era en televisión y en los cómics. Bueno, nos comentabas que pues sí has estado como a cuadro y todo esto. ¿Qué diferencias hay entre hacer cine y ser crítico de cine? Hoy no, pues la diferencia es enorme, ¿no? O sea, es gigantesca, aunque no lo parezca, y aunque los analistas de cine estamos siempre metidos en ese ambiente, digo, es muy distinto el proceso que vive el proceso creativo que viven los que están haciendo un producto con el que quieren decir muchas cosas que los que estamos afuera, ¿no? Pero creo que la diferencia básica es que se centra en el discurso, ¿no? Es algo que algunos pueden relacionar con lo que denominan como hermenéutica. Cuando tú haces un texto, un guión de una película, tú escribes y estás diciendo algo con esos códigos que es un lenguaje el que estás planteando ahí. Cuando alguien lo toma y lo convierte en una película, se convierte en otro discurso, porque ya es el guión más la visión del que la tomó para llevarlo a la pantalla. Cuando la pantalla llega al público es otro discurso nuevo, porque ya es esa película más el bagaje que trae y la referencia que trae el público. Entre ese público estamos los críticos de cine. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hablar sobre el discurso del discurso del discurso. ¿Ves? Es muy diferente a alguien que está poniendo alguien que está poniendo su alma y su mente en una obra artística que a final de cuentas más o menor comercial que otra, pero eso es una película, ¿no? Es un proceso creativo, más allá de que tenga elementos artísticos o pretensiones artísticas mayores o menores. Entonces sí es muy diferente, ¿no? Aunque estemos ahí todos y yo tengo muchos amigos directores de cine y actores y platicamos y damos nuestros distintos puntos de vista, la gran diferencia es esa, ¿no? Nosotros tenemos que hablar sobre todo este proceso de discurso que se da y tenemos que tomar en cuenta desde que está en el guión, a cómo llegó a la pantalla, a lo que estamos viendo como resultado, a lo que causó en el público, todo eso hay que tomarlo en cuenta, más lo que traemos nosotros cargando. Es muy diferente, yo creo que ese es el punto clave en relación a lo que hace pues, un artista o un creativo que se pone a manejar la imagen, ¿no? Y que además creo que merece un lugar muy distinto al hablar de eso, ¿no? Y así algunos tips como muy concretitos para hacer una buena crítica de cine. Una buena crítica de cine. Yo creo que
Bueno, no sé, es que eso de bueno no sabría cómo catalogarlo, ¿no? Digamos una crítica de cine interesante o algo así. Pues yo voy a hablar, siempre lo hago en este sentido, contrario a lo que hago en una crítica. Creo que uno debe ser lo menos subjetivo posible. Aquí la verdad es que a la hora de referirme a ello, lo haré de manera muy personal. A mí cuando escribo una crítica lo que me interesa es que compartirle al público el análisis que le permita disfrutar a distintos niveles la película, ¿no? Más que otra cosa. Mi afán no es decirle si es buena o mala, aunque es lo que siempre te preguntan, ¿no? Siempre la pregunta es, ¿y es buena o mala? O la otra es, ¿te gustó o no te gustó? ¿No? Son esas siempre, pero creo que a la hora de hacer una crítica más bien analizas y piensas cuáles son los elementos que funcionan, los más acertados o hacia dónde caminan, y siempre te va a dar puntos. Entonces creo que tienes que ser lo más objetivo posible. Muchos te van a decir, pero nunca puede ser completamente objetivo. Pues sí, ya lo sabemos, pero no por eso vas a dejar de intentarlo. No por eso entonces me vuelvo subjetivo y veo tal película y me caga y le digo a la gente, la película me cagó, me salí a la mitad y no, o sea, por supuesto que no podemos ser completamente objetivos, pero no por eso vas a dejar de intentarlo. Y creo que ese sería el punto clave, que trates de analizarlo independientemente de tus gustos. A mí cuando me preguntan, oye, ¿te gustó la película? Generalmente yo les digo, bueno, si me preguntas si me gustó, yo te voy a decir ya en relación a algo que no se puede discutir. Yo creo que en los gustos no hay discusión. Si me dices qué me pareció, es muy distinto, ¿no? Entonces ya te digo, me parece que la película funciona porque o te está planteando esto, creo que se queda a la mitad en esto, ¿no? La película se nos cae a la mitad, ¿no? Es muy diferente. Entonces, por ejemplo, si me preguntas tú, ¿te gustan las películas de Godzilla? Yo te voy a decir sí, me encantan, ¿no? Pero si me preguntas si creo que son buenas, te voy a decir no hay una sola película de Godzilla que sea buena, todas son terribles. Creo que más bien discutes cuál es peor que la otra, ¿no? Pero esa diferencia a veces no es tan clara y creo que tendría que serlo. Una cosa es tu análisis, que va sobre ciertos estándares y ciertos procesos, y otra cosa es lo que te gusta. Si yo te digo, ¿te gusta el helado de chocolate? Tú me puedes decir, sí, me encanta. Y yo te digo, no, pues ¿por qué? Si es horrible, pues en eso no hay discusión, ¿no? Si te digo, oye, ¿te gusta esa chava que está allá? No, sí, me encanta. Y yo te digo, pero sí es bien malhumorada y bien gruñona, pero a mí me gusta. En gustos no hay discusión. Ahora, el que te guste no quiere decir que sea buena. Sí. O el que no te guste no quiere decir que sea mala. O el que una película sea buena no implica que la vas a disfrutar también. Por ejemplo, Lars von Trier, ¿no? Te entrega una película que se llama Dogville. Es increíble. Lo que te plantea como lenguaje, como discurso, etcétera, es increíble. Pero es una película que ves una vez y ya no sabes si quieres verla de nuevo, ¿no? O sea, no es una película que tú llegas a tu casa y es domingo, 6 de la tarde, quiero ver Dogville. Voy a comprar mis palomitas y voy a poner Dogville. Pues claro que no. ¿No? O sea, tampoco el que haga una película sea excelente quiere decir que te tiene que gustar. Pero no te debes hacer esa división. Y creo que como profesionales de la comunicación, sobre todo, lo que te interesa es precisamente comunicar, establecer el diálogo con el público y crear los puentes entre un producto y otro. Entonces, no puedes dejar que tu subjetividad o tus emociones impidan el libre paso de la información. La labor del crítico es acompañar al público, no es decirle no vayas. Yo no le voy a decir a alguien no vayas a tal película, nunca se lo voy a decir, ¿no? A menos que me lo pregunte directamente, ¿no? Que me digas, oye, voy a desperdiciar mi dinero, pues igual y si le digo, pues sí, la neta, no vayas, no desperdicies tu dinero. Pero no, mi afán siempre va a ser comentarles y acompañarles, ¿no? Que me digas, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, igual para no perderme, porque te digo que se me va la cabra. Yo cuando daba clases de teatro, era en una escuela ya en el DF a chavos de secundaria. Se acaba de estrenar la película de Troya. Y uno de ellos me dice, oye, pero ¿qué onda? Tú que en ese entonces yo hacía cine con Christoph, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿tú qué estás hablando ahí de películas en Telehit? Oye, ¿qué onda? ¿Sí nos recomiendas ir a ver Troya? Y yo les dije, pues si se les antoja, vayan. Le digo, el punto es que no te quedes con eso como única referencia. Vayan a verla, le dije a todos mis alumnos, dije, vayan a ver Troya, sí, Brad Pitt, Eric Bana hace una actuación excelente en esa película, ¿no? Vayan. Pero no se queden solo con eso. Que esto les sirva de pretexto para acercarse a lo que es la fuente. Acérquense a la Eneida, ¿no? Que es el libro en el que retoman para la película. Acérquense a la Ilíada, que es otra referencia obligada. No se queden solo con eso.
el punto de nosotros o uno como espectador de volverse o no exigente y de que sigas tú consumiendo basura o no, depende de eso, ¿no? De que tú solo agarres y voy a ver la película y no me interesa qué pasó atrás o qué hay más o qué otra referencia. Ah, ya, sí, Troya, o se estrena Cantinflas, sí, pues esa es la historia. Y claro que no. Sabemos que la película de Cantinflas es una visión idílica e endulcorada de lo que fue realmente el personaje, ¿no? Se tratan muchos temas ahí de manera superficial, que la película tiene muchos aciertos. De hecho, a mí me parece que Sebastián Del Amo es un gran director. Yo vi su película previa, la de El Fantástico Mundo de Juan Orol, y me parece excelente. Cantinflas no, lamentablemente, pero la película es una visión de estampita de Cantinflas, ¿no? Porque había otros intereses ahí vinculados, y aunque funciona en los momentos, sales muy contento de verla, la película está muy lejos en muchos sentidos de lo que era Cantinflas. Sabemos que el conflicto que tuvo sindicalizado y que ahí proyectan como si fuera casi un líder mesiático de los actores es falso. Sabemos que no fue así, que recurrió a algunas manipulaciones ahí, juegarretas de sindicalistas, ¿no? Entonces el punto es que no nos quedemos en lo que nos dan, que investiguemos un poco más, no es que lo hagan, ¿no? O sea, si un noticiero es tendencioso, pues no te quedes solo con ese noticiero, ¿no? Hay que investigar un poco más, eso es todo, ¿no? Eres crítico de cine, pero también te gustan mucho los cómics y pues eres un fanboy. Sí, bueno, sí, claro. ¿Qué opinas acerca del universo cinematográfico de Marvel que está haciendo ahora con los cómics, las adaptaciones? Mira, a mí me gusta, digo, como fan yo lo disfruto mucho, ¿no? Definitivamente. Pero hay muchas implicaciones, ¿no? Y creo que por eso es importante de pronto también buscar referencias y acercarte a los expertos, lo que dicen o lo que opinan. Me parece que es un gran negocio que está ofreciendo entretenimiento de calidad en términos generales, pero eso es todo, es convencionalismo. Y te voy a explicar un poco por qué. El cine de superhéroes encuentra su boom después de que llegaron directores de autor o directores de propuesta, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que tiene Marvel ahorita. A principios de siglo, los superhéroes no eran tomados en serio en el cine, salvo Batman, que definitivamente es lo mejor que tiene DC Comics. Lo que tiene alrededor no han sabido explotarlo, o son personajes muy anacrónicos que es muy difícil actualizarlos y entonces no terminan de enganchar al público. A excepción de Batman y las primeras de Superman, realmente el cine de superhéroes no tenía propuestas interesantes, no era tomado en serio. Entonces llegan los estudios que querían encontrar negocio a final de cuentas y acercan a directores como Sam Raimi, como Ang Lee, que hizo la primera película de Hulk, que me parece que ha sido tremendamente incomprendida. La primera película de Hulk sí es cierto que falla en algunos aspectos, pero es muy superior y es mucho más interesante que la que protagonizó después Edward Norton y dirigió Le Terrier, ¿no? La película de Ang Lee es una gran película, aunque falla, ¿no? Pero llegan estos directores de propuesta. Sam Raimi viene de hacer excelentes películas en el mercado independiente. Ang Lee, no se diga, uno de los directores más interesantes del continente asiático, ¿no? Llega Bryan Singer, que había conquistado a todo el mundo con la película de Sospechosos Comunes. A ellos les encargan las películas. Ellos son los que hacen que el público se acerque a los superhéroes y empiece a tomarlos en serio. Entonces dices, claro, ahora sí voy a ver Spider-Man porque le dije Sam Raimi, sale Tobey Maguire, etcétera, ¿no? O vamos a ver Hulk, aunque el superhéroe se ve medio de plastilina, los efectos digitales no son tan buenos. Stan Lee, ¿no? Bryan Singer hace un excelente trabajo con X-Men hasta que llega la tercera película, ¿no? Es esos directores de propuesta, directores que tenían algo que decir, que tomaban al personaje y decían, a través de voy a trabajar algo más, que no hacían meras ilustraciones, son los que hicieron que el público tomara en serio a los superhéroes y los mismos estudios. Después, Marvel Studios quiere hacer sus propias películas. Hace Iron Man, la primera, que es una película muy bien realizada en términos de entretenimiento, pero es una película tremendamente convencional, sin propuesta y con un director que no puedes catalogar más que como un artesano, no es un artista, no es Ang Lee, no es Bryan Singer, no, es un artesano, ¿no? Al público le encanta porque es puro entretenimiento, bien hecho, pero es entretenimiento. Marvel agarra y dice, claro, aquí está la receta, vámonos por ahí, y se dedica a hacer películas así,
Entonces tú ves todas las de Marvel, y todas son tremendamente convencionales. Realmente casi todas son como hacer tortillas, ¿no? Pues, tráete la receta, ¿qué lleva? Bla, 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 bla. Las únicas que han ofrecido cambios son Guardianes de la Galaxia, por el tremendo la carga de humor que tienen, pero porque era la apuesta más arriesgada que ha hecho Marvel hasta ahorita. Agarrar personajes que nadie conocía, hacer congruente un mapache parlante, entre otras cosas, ¿no? Y les funcionó porque la película es excelente, pero a final de cuentas es como hacer tortillas. Marvel es lo que está haciendo y le está funcionando, y las tortillas son ricas, digo, nos la pasamos bien, ¿no? Pero no dejan de ser películas muy convencionales. De ahí viene este bajón que se prevé ya en estos, dentro de unos años vamos a ver cómo va a ir bajando el boom por los superhéroes, porque va a suceder. A mí me lo dijo un colega hace como 5 años, y yo en ese entonces no le creí y estaba equivocado, el boom apenas venía, pero ya se acerca. Pero en realidad eso es lo que opino básicamente del cine superhéroe. Me parece que es muy divertido, pero realmente nadie propone nada con estos superhéroes. Se pueden analizar muchas cosas. Ahora, si tú haces un análisis realmente estricto, son pocas las películas realmente buenas que ha hecho Marvel, ¿no? Dentro de lo que ha hecho Marvel puedes contar como películas, haciendo un análisis y que funcionan, tendrías que contar solo la primera de Iron Man, a pesar de que es convencional, la segunda de Capitán América, la de Winter Soldier, creo que también Guardianes de la Galaxia, y la primera de Avengers. Son las únicas películas realmente buenas, redondas en todos los sentidos. Kenneth Branagh fue el último director de propuesta que se metió a dirigir Thor y le quedó realmente mal, ¿no? Solo las partes donde están Asgard realmente funcionan, o sea, hay muchos detalles. La segunda de Thor, bueno, la de Hulk de Edward Norton, totalmente aburrida, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, haciendo otros análisis. La primera de Capitán América quizás es la que mejor funciona, pero tiene problemas, sobre todo de discurso, ¿no? Ant-Man está en la fórmula de Guardianes de la Galaxia, funciona bien, ¿no? Y bueno, la segunda de Avengers que quedó a deber, ¿no? En realidad la película igual te sorprende, porque sí, si tú llegas al cine y te dejas llevar por la primera impresión, claro, espectacular, muy chistosa, sí, si nos quedamos en ese análisis, pues está bien, ¿no? Pero realmente ya cuando la analizas, la película solo es una película de transición, el supervillano se desdibuja por la parte final, hay muchas escenas gratuitas, digo, que eso es un decir, porque pues todo es entretenimiento, entonces no hay tampoco tanto que buscarle, pero hay muchas escenas de sobra en las que tratan de hacer que el público entienda que sí están protegiendo a la gente, porque es algo que les criticaron en la primera, entonces las meten muy a fuerza. Marvel tiene este pleito por los derechos de los personajes, entonces metemos a Quicksilver, pero hay que lo matamos, ¿no? La película realmente es una película de transición que apenas funciona, ¿no? Entonces, si te pones a analizarlo, tampoco es Marvel ha entregado maravillas y tiene un superuniverso en cuestión de negocio, de varo, porque todos la queremos ver, porque nos vendieron muy bien la idea de llegar a Avengers, porque por eso ibas a ver las películas. Salías de ver Capitán América y decías, claro, está 2-3, pero tengo que ver la que sigue, porque si no, cuando llegue Avengers, ¿qué va a pasar, no? Ya era así enganchar a todo, lo hicieron excelentemente. Afortunadamente la primera Avengers es muy buena. Es un blockbuster en toda la extensión de la palabra. Puro y vil entretenimiento, pero bien hecho, ¿no? Pero en realidad eso es lo que pasa con el boom de superhéroes. Digo, ahora DC Comics se quiere montar a la ola ya algo tarde, ¿no? Yo por ahí traigo una apuesta con Pepe Arch, no sé si algunos de ustedes lo conozcan. Él estaba con Alex Montiel en La Lata y ahora lo que es Esto es Combo, en un programa que tengo que se llama Rocket, que está pasando en HMX en televisión por cable. Él me apostó que iba a quedar mejor la de Batman contra Superman que la de Capitán América Civil War, ¿no? Yo le dije que no. Me parece que DC se monta tarde a la ola, ¿no? Y bueno, esto redunda en a ver qué pasa. Yo creo que ya el boom viene para abajo y ellos están llegando un poco tarde y todo ha sido muy rápido y forzado. Y bueno, y ya para acabar con ese rollo, lo de Marvel con los derechos de los personajes, me parece que ya la voracidad de Marvel es tremenda. Quiere a fuerza recuperar todas las licencias de los personajes porque sabe que es un gran negocio. Me parece un poco desleal la forma en que lo están haciendo, porque yo creo que cuando nadie se interesaba en hacer películas de sus superhéroes, ellos se dieron la licencia a un estudio. Y mientras el estudio cumpla con lo que es el trato, deberían de respetar que él tenga el personaje y lo siga explotando, como si Marvel no tuviera miles para sacar, ¿no? Pero no, cancelan el título de Fantastic Four porque no quieren hacerle promoción a Fantastic Four, quieren promocionar más a los Inhumanos porque X-Men los tiene Fox, que lo está haciendo muy bien. Parece que la voracidad de Marvel ya es enorme, ¿no? Entonces habrá que ver hasta dónde llega.
le está funcionando y nos está entregando hasta eso buen entretenimiento, pero creo que eso es todo, ¿no? Ya nos quedó atrás ese tiempo en que había directores que nos podían proponer algo interesante sobre un superhéroe. Ojalá y volviera a suceder. Creo que ahorita, sin olvidarnos de ver películas de superhéroes, que también me encantan, habría que voltear a ver a los cómics que llegan de otro lado, ¿no? A los que no tienen que ver directamente con superhéroes. Romper el Hay cliché. mucho más, ¿no? Digo, les pongo un ejemplo muy inmediato. La película La vida de Adele, que ganó en Cannes, ¿no? Está basada en una novela gráfica que no es más que la manera elegante de decirle un cómic, ¿no? Entonces habría que voltear a ver esos otros cómics. Digo, hay otros que tampoco son tan clavados. Digo, ahí está Kick-Ass, ahí está Kingsman. ¿Cuál? Claro, Scott Pilgrim es una gran película. Debo decirles que es una gran película y es un gran cómic. Sí, por supuesto, Scott Pilgrim. Hay otras cosas, ¿no? Y afortunadamente, digo, el boom de superhéroes va a terminar tarde o temprano y terminará acomodándose como se ha acomodado todo. Así como de toda la vida en el cine se adaptan obras de teatro y novelas, pues siempre se van a adaptar cómics, sean de superhéroes o no, y va a ser algo normal. Ahorita fue el boom, pero ya va un poco para abajo. Como pregunta capciosa, si tú pudieras ser superhéroe, ¿quién serías y por qué? ¿Quién sería? O sea, si yo pudiera escoger, Sí, el o que tú quieras. al que yo escogiera, porque obviamente yo soy fan de Spider-Man porque me identifiqué en muchas cosas con él cuando era adolescente, sobre todo, y porque de niño era lo que más leía. Pero si yo pudiera escoger, definitivamente hay dos que yo escogería. Obviamente escogería a Iron Man. Digo, creo que la vida que lleva el sujeto es envidiable. Se la puede pasar uno muy bien. Y yo creo que el otro sería Star-Lord. Me parece que también es un sujeto, es un personaje que plantea muchos elementos de rasgos de irreverencia que te hablan mucho sobre la libertad. Digo, y además esta onda de ser libre en el espacio, creo que estaría increíble, ¿no? Digo, también está Silver Surfer, que demasiado solitario y nostálgico, pero eso de andar así vagando por las estrellas, digo, se antoja, ¿no? Creo que serían esos dos, sí, principalmente. Vale, pues vamos a hacer como una pequeña Ah, sí. dinámica. Te vamos a hacer 2 preguntas, Ajá. de las cuales tienes que elegir una. Si la primera que se te venga a la cabeza. 2 palabras. ¿Dos te vamos palabras? a elegir 2 y tú. Vas a contestar rápido. Vas a contestar rápido. Tengo que contestar rápido. Ajá. Lo primero, o sea, vas a escoger rápido entre esas 2 palabras. Ajá, va. O sea, ¿me vas a dar 2 palabras y yo escojo Ajá. una u otra? Sí. Ajá, sí. Va. Cine o cómics. Cine, DC Comics o Marvel. Marvel, Superman o Batman. Batman, Jack Nicholson o Heath Ledger como Joker. Jack Nicholson. Ay. Medio impreso o audiovisual. ¿Cuál? A ver, otra vez. Medio impreso o audiovisual. No, impreso. Villano o superhéroe. Superhéroe. Está difícil, pero sí. Uno intermedio, así como medio. Tim Cullen o Tim Jacob. Ay, no sé. Jacob. Esto era importante, ¿eh? ¿Sí? Capitán América o Iron Man. Iron Man. Demasiado santurrón el Capitán América. Me cae bien, pero no. Decepticons o Autobots. Ay, Decepticons. Scarlett Johansson o Gal Gadot. No, Scarlett, por supuesto. Sí. Jeff Loeb o Jack Kirby. Jack Kirby. Fanboy o Freaky. Freaky. Bien hecho. Sí. Pues bueno, vamos a dar ya paso a las preguntas. ¿Alguien del público quiere preguntar algo? Un poquito. Hola. ¿Por qué prefieres a Jack Nicholson que a Heath Ledger? Es una buena pregunta. Sí es polémico. Lo que pasa es que creo que aunque el personaje de Heath Ledger, la interpretación que hace del Joker es tremendamente orgánica, me parece que es mucho más cercano a la esencia del personaje lo que hace Jack Nicholson. Bob Kane definía al Joker como un príncipe payaso del crimen. Era un personaje muy sofisticado, era un gángster, ¿no? Como él lo planteaba. Me parece que el que hace César Romero en la serie del 66
muy bueno, pero es mucho más clown, ¿no? Porque a final de cuentas la serie del 66 era una especie de comedia del arte sobre Batman, ¿no? En el caso de Heath Ledger, me parece que es muy orgánico y es muy acorde a lo que es la época. Es un Joker muy adecuado para esta nueva generación, pero ya se aleja mucho de lo que era realmente la esencia del personaje. Él ya prácticamente te presenta un psicópata terrorista, prácticamente es un terrorista lo que tú ves en pantalla, ¿no? Es un salvaje. Es muy orgánica y su actuación es maravillosa, me parece. Él hace un excelente Joker, pero un Joker para esta época. Me parece que el que es más cercano a la esencia y a los rasgos característicos del Joker es el que hace Jack Nicholson, ¿no? Que es mucho más comedian. Es un criminal elegante en muchos sentidos, muy retorcido, no tan literal y abierto, no tan franco y carnicero como puede serlo o era el de Heath Ledger. Por eso es que prefiero al de Jack Nicholson. No porque sea mejor o peor, solo creo que tiene rasgos que a mí me parece que eran muy importantes del personaje y que me pareció que Heath Ledger abandonó de manera adecuada, porque el Joker de Heath Ledger funciona a la perfección para la nueva generación y para la película. Muchos me decían que se llevaba la película de Batman. A mí me parece que no, me parece que está dentro del concepto que es la película. En el momento en que el Joker deja de ser el protagonista, es el momento exacto para cederle todo el protagonismo a Batman con Christian Bale, cuando lo convierte prácticamente en un paria y destruyen todo lo que te habían planteado en la primera película. Yo creo que no se lleva la película, es una pieza importante dentro de un concepto, porque la segunda película de Batman es maravillosa, es una joya, pero yo sí prefiero al Jack Nicholson como Joker, ¿no? Sí. Y por último, ¿qué opinas acerca del Joker de Jared Leto? El de Jared Leto. Yo espero que sea cierto eso de que no es el Joker tal cual, ¿no? Que sí sea ahí el rumor de que es un Robin convertido en Joker, que sí está la historia, ¿no? A mí en lo personal no me parece que esté bien trabajado. Si es el Joker tal cual, creo que falla. Si es el Joker que en realidad es Robin, creo que está tal vez muy conveniente. Y opino esto porque creo que esta onda tan literal de traer tatuajes por todos lados y decir, mírenme, soy bien malo y estoy loco, estoy dañado, jajaja, es ridículo, ¿no? Me parece que es un Joker de caricatura absurdo, literal, es una medida facilona, todos los dientes que le faltan. Jared Leto es un gran actor, sí, pero no por eso vas a dejar pasar este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que a mí ese Joker, te digo, si es el Joker original, no me parece que funcione. Si le agregan esto, pues tal vez sí habrá que ver la película, ¿no? En la película de Batman contra Superman que saldrá en 2016, cambian el personaje de Batman. ¿Qué opinas? O sea, de Christian Bale al nuevo. ¿A Ben Affleck? Ajá. O sea, sí, te refieres a eso, ¿no? De que cambiaron a Christian Bale por Ben Affleck. Sí, el actor. Pues bueno, era normal, porque ellos, los estudios cuando termina la película, cuando viene a hacer la tercera película Nolan, en realidad los estudios Warner lo que quería era ya hacer algo que compitiera con Marvel. Entonces el Batman de Nolan no le servía, era demasiado oscuro. Curiosamente, van a entregar una película supuestamente oscura, pero entonces por eso la terminan. Entonces al terminarla, el mismo Christian Bale no está en la disposición de seguir, ¿no? Creo que hay muchas circunstancias que obligan al cambio y me parece lógico que lo tuvieran que cambiar. No lo veo mal, digo, además los actores crecen, no toda la vida vas a tener a un solo actor haciendo a un personaje, ¿no? Entonces tienen que cambiar. A todos nos molesta que nos cambien al Spider-Man, que nos cambien no nos gusta, pero es algo normal. El problema es por quién. En este caso es por Ben Affleck. Yo creo que Ben Affleck no es la opción, aunque tampoco quiere decir que vaya a estar mal, ¿no? Puede salvarla, pero me parece que es un actor que es muy limitado, ¿no? Ofrece muy pocos matices, pero pues a su favor tiene que va a usar gran parte de la película una máscara, ¿no? Entonces eso le puede hacer el paro. No me parece que sea atractivo, te podrían haber dado. Ahora, lo mejor cuando haces Batman es escoger un personaje o un actor de bajo perfil. A mí me parece que Michael Keaton hizo un excelente Batman, a pesar de que no tenía ni el físico ni etcétera. Él proyecta muy bien esta personalidad fragmentada del personaje. Ben Affleck creo que no va a hacer eso. Me parece que es mejor director que actor, lo hemos visto en muchas ocasiones.
pero pues la puede librar, creo que no, tampoco está perdido, ¿no? El asunto, y espero que nos ofrezca un poco algo más que el gesto de compungido que ha sacado en el tráiler, ¿no? De con la quijada de fuera. Parece que, espero que tenga algo más que ese recurso, ¿no? Pero no lo veo perdido, aunque no me parece que es lo más conveniente, ¿no? Hola, mi pregunta es, ¿qué opinas de la película Civil War, la de Capitán América Civil War, que va a salir como intento de adaptación del mismo cómic? ¿Crees que logran rescatar la esencia del cómic o se pierde totalmente al querer hacer algo comercial? Yo creo que vamos a encontrarnos con una película, te digo, todo esto no son más que lucubraciones, ¿no? En base a lo que hemos visto, a la información que hay, etcétera, habrá que ver el resultado. No lo podría asegurar, pero a mi modo de ver, me parece que la película del Capitán América Civil War puede funcionar nuevamente a nivel de entretenimiento, pero vamos a perder mucho en la cuestión del discurso, sobre todo porque Disney y Marvel es lo que está buscando. Ellos están planteando un universo mucho más ligero, ¿no? Marvel, voy a tratar de no alargarme demasiado, pero bueno, Marvel en realidad dentro de los cómics representa el lado más oscuro de los cómics, ¿no? El problema es que la gente o los fans se están quedando solo con lo que pasa en las películas, ¿no? En las películas todos tienen la impresión de que Marvel es el lado bonito, divertido, light de los superhéroes, nada más equivocado en realidad, ¿no? El Marvel ha representado siempre el lado más oscuro y retorcido de los personajes dependiendo la época, sobre todo en los 90s. Digo, basta mencionar que la mayor cantidad de antihéroes, antisociales, sociópatas, inadaptados, que pueden ser superhéroes que tienen todo eso están en Marvel. Digo, para empezar, en Marvel había más mutantes creo que ya que humanos, que eran además los rechazados. Todo esto viene a raíz de los 90s. Bueno, tiene uno de los villanos más sanguinarios que es Carnage, que es solo un personaje que mata por matar, ¿no? Entonces, eso se ha mantenido dentro de los cómics a pesar de Disney y Marvel Studios. Pero en el cine eso no les funciona del todo. Entonces yo creo que vamos a perder en cuestión de discurso. Civil War, contrario también a lo que muchos pensaban, es una saga muy compleja y que planteaba muchas cosas. De hecho, el punto de partida, y espero no echarles a perder la historia a los que no la hayan leído o algo así, el punto de partida es que había un reality show que seguía a un grupo de superhéroes que de manera, ¿cómo se dice? Siendo muy imprudentes a la hora de tratar de combatir a un villano que tenía secuestrado una escuela, bueno, terminan causando una explosión que mata a muchísima gente, incluyendo niños, papás, adultos, o sea, todos, ¿no? Y todo fue grabado para la televisión porque era un reality show que seguía a un grupo de superhéroes. Eso tiene muchas implicaciones. De hecho, tiene mucho que ver con el concepto de comunicación que tenemos ahora, con la televisión, con este formato de reality, con este enamoramiento que tiene la gente por el glamour y por el show y por los reflectores, de que gente que no tendría razón de por qué convertirse en estrella se convierte en estrella por el simple hecho de que son bonitos o de que hacen escándalos, o etcétera, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Yo dudo mucho que Marvel se vaya a meter en esos asuntos. Creo que la van a lograr hacer funcionar porque tiene a su favor muchas cosas. Bueno, los directores de la película de la Capitán América Civil War son muy buenos y aparte no se va a concentrar en tantos superhéroes. A diferencia de lo que está haciendo DC con Batman, con Superman, que pareciera decir, güey, tengo prisa y tengo que presentar a mis superhéroes en chinga porque Marvel ya me ganó desde hace como 6 años y entonces si es Batman contra Superman, voy a hacer la Liga de la Justicia, pero no. Antes Batman contra Superman, pero sí voy a presentar ahí a Wonder Woman, a Aquaman, a Cyborg, a todos los más que pueda para luego hacer miles de películas y ser como Marvel. A diferencia de eso, Marvel ya no lo requiere. Tiene personajes muy específicos que ya desarrolló en películas por separado. No va a presentar miles de superhéroes, va a presentar a los que tiene y va a desarrollar líneas dramáticas con ellos que van a hacer que funcione. Pero creo que va a ser una película muy light y por encimita. El cómic tenía implicaciones muy complejas y ácidas y críticas, y de hecho el plantear que los dos bandos se dividan y que esta vez el Capitán América, el que representa el personaje de mayor estatura moral
dentro de los cómics, el intachable, esté del otro lado, ya te cambia el juego por completo al mensaje que le estás dando al público, ¿no? Y creo que en eso no se va a meter Marvel con Disney. Entonces, creo que va a funcionar, pero perderemos en cuanto a discurso. A ver, rápidamente, nada más me quedé con la duda. ¿Con quién te quedas? ¿Con qué Gatúbela te quedas? ¿Con Michelle Pfeiffer o con Anne Hathaway? ¿Con quién, perdón? ¿Michelle Pfeiffer o Anne Hathaway como Gatúbela? Ah, ¿Michelle Pfeiffer y quién? Anne Hathaway. No, Michelle Pfeiffer, por supuesto. Digo, ¿Por qué? Anne Hathaway es bien bonita y es bien linda, ¿no? Es muy guapa, pero Michelle Pfeiffer es sensual. Y además a Anne Hathaway le tocó participar en la peor entrega de la saga de la película, con un Nolan que ya estaba como echando la hueva, ya decía, ya acabemos con esto, y traicionó todo lo que había dicho. Dijo, nunca voy a presentar a un Robin, y presenta uno que sí es, pero no, cosas así, y mete a una Gatúbela totalmente intrascendente. Tú quitas ese personaje de la película y no pasa nada. Y luego en una escena terrible donde están bailando él y Bruce Wayne, que en realidad es como una caricatura de la que tienen Michelle Pfeiffer y Michael Keaton, y que es tremendamente retorcida. No, Michelle Pfeiffer, por supuesto. Bueno, yo te quería hacer 3 preguntas. Te las hago de seguido y ya después me las contestas. Si quieres una por una, para que no se me vaya la Vale, onda. bueno, primero, tú acabas de decir que Marvel tiene un trasfondo muchísimo más psicópata y todo este tipo de cosas que DC, que porque Carnage mata simplemente por matar, ¿no? Que a mí se me hace totalmente lo contrario. El hecho de que solo mate por matar es, por lo que pienso, que realmente no es tan oscuro como tú lo dices, porque si no hay una cuestión psicológica o con intenciones, creo que le quitas ese lado como, ¿sabes?, sanguinario, porque pues matar por matar, o sea, no tiene un trasfondo tan interesante como podría ser el Joker, que por ejemplo tiene pues sus pedos psicológicos porque su papá era un maldito y cosas así, o después los siguientes Jokers, pues por todo lo que le ha sucedido así. Entonces, ¿por qué razón tú escoges a Carnage? No hay, bueno, para mi gusto no hay sentido pensar que es más villano alguien que solo mata. No, bueno, lo que pasa es que yo no me refería específicamente a Carnage con relación a Batman. En realidad ahí tengo que aclarar un poco a lo que me refería con Batman. Bueno, primera, aclarar que dentro de DC Comics, creo que Batman es punto y aparte. Batman es el personaje en ese sentido mucho más oscuro que podemos tener en los cómics, y complejo, por supuesto, ¿no? La patología que hay en él está complicada, y en todos sus villanos. Hay quienes dicen que los mejores villanos están en DC. Yo les digo, no, los mejores villanos están en Batman, que está dentro de DC. Pero en realidad Batman es como el oasis dentro de DC Comics. Porque de ahí en fuera, pues realmente tiene personajes mucho más, son todos personajes muy adultos, pero no precisamente oscuros, ¿no? En el caso de Marvel, todos sus personajes sí son muy oscuros y retorcidos, o lo eran, porque ahora Marvel Cine está tratando de unificar con Marvel Comics, ¿no? Entonces están quitándole todos estos rasgos que tenían medio enfermos, ¿no? Pero en realidad no era una comparación directa entre Carnage y el Joker, o Carnage y Batman, sino más bien es entre Marvel y DC. Pero sí creo que dentro de DC hay que hacerse paréntesis. En DC, Batman es un caso aparte. Todo lo que está relacionado con Batman generalmente funciona y es interesante. Y sí, es muy oscuro, y es mucho más oscuro y complejo que mucho de lo que presenta Marvel, por supuesto. Bueno, pero digo, en términos generales, creo que Marvel tiene personajes más oscuros y violentos que las que tiene DC, ¿no? Bueno, pero hablando también en rasgos generales, por ejemplo, pasa mucho que en Marvel ninguno de sus villanos realmente justifica de una manera, en cuestión de la historia de vida que ha tenido el villano, para realmente por qué son villanos. Y igual con los superhéroes, o sea, no tienen algo que les haya sucedido, etapas de la vida, baches, que los hayan llevado a querer hacer lo que hacen. En cambio DC sí, y entonces como siempre dice el dicho, la realidad siempre supera la ficción. Y creo que DC siempre se ha pegado mucho más a eso, porque se mete en una realidad, que es una ficción pues, pero fundamentada, lo cual Marvel nunca va a hacer. Yo ahí la verdad no estoy de acuerdo. O sea, en DC, realmente sus personajes, igual que en Marvel, si en Marvel son mutantes, en DC todos son extraterrestres. Y realmente en DC, al único que le pasan cosas, o que le pasaron de origen cuando era joven, es a Batman.
¿no? Que yo me acuerdo, es al único que le matan a sus papás y de ahí en fuera lo demás es más reciente. Realmente en DC no veo tanto estas marcas de origen Ya no o le voy a hacer que más les hayan preguntas. pasado o que hayan tenido en el pasado, ¿no? Ya no le voy a hacer Todo preguntas. eso sucedió, les se pusieron a poner conflictos a raíz que se inició los 90 sobre todo, que trataron de poner elementos que enriquecieran los personajes, pero en DC yo no veo la tragedia realmente más que en Batman, ¿no? Digo, Superman sí, pues se mueren sus papás, es lo mismo. Ahora, como decía, en DC son extraterrestres, ¿no? Las cosas importantes que les pasaron, que no fueran Batman y Superman, porque sabemos que son Batman, Superman y Wonder Woman son su trilogía sagrada, ¿no? Superman Y después no me viene gusta, Flash y pero bueno. Linterna Verde y los demás son segundones, pues todos son extraterrestres, no veo realmente la tragedia. Ahora, los personajes de Marvel, los clásicos tienen tragedia de origen, ¿no? Digo, Banner es un sujeto que se la pasa chillando toda su vida porque se convierte en monstruo, ¿no? Digo, ahí está su conflicto de Banner, ¿no? Tony Stark se supone que porque está enfermo, ahora ya no está, pero el sujeto tenía que usar la armadura para poder vivir porque si no, no podía vivir. Bueno. Digo, la mole no lo quiere la gente porque está feo y, o sea, los conflictos en Marvel siempre fueron parte del origen. En DC me parece que no lo son. Eso llegó después, vuelvo a decir, salvo en Batman, que siempre ha sido, ¿no? Y Superman, que pues bueno, el pobrecito solo llegó a ser superpoderoso aquí. Bueno, ya luego hablamos tú y yo porque ya nos están teniendo en tiempo, pero la verdad sí estaría interesante platicar contigo porque había mil cosas Sí, más claro, que te quería digo- preguntar, pero ve, mi maestra ya me está aquí quitando el micrófono. Gracias. Perdón, una pregunta más. Que Sí. Ya. Ya se me fue. Ya es la última pregunta, Sí, perdón. sí, porque ya no sé qué hora son, pero... Jesús, oye, pregunta, estabas comentando mucho el asunto de los cómics y las películas, pero a mí me gustaría más preguntarte el detalle de los videojuegos. Tú, como crítico, ¿qué preferirías más? Todas las películas de Batman, incluso las donde sale Schwarzenegger y demás, que es una basura, o la serie de Arkham de videojuegos, que a mi parecer fue muy buena, sobre todo Arkham City, que recibió muchos premios. Fíjate, eso de los videojuegos sí es bien interesante el rollo. Yo espero que ya llegue el momento en que el idilio entre los videojuegos funcione con el cine. Hasta ahora no ha funcionado, pero también era así, ¿no? La relación cómics-superhéroes en el siglo pasado era tormentosa, hasta que de pronto sucedió todo esto que ya hemos comentado. En videojuegos la relación es tormentosa y en algún momento yo creo que funcionará y hará clic y tendremos un boom de videojuegos en el cine y entonces saldrán expertos de videojuegos y fans de videojuegos por todos lados, ¿no? Como sucede ahora. Ya en concreto con la pregunta, o sea, todas las películas de Batman y el videojuego, es complicado. Yo creo que el videojuego de Arkham es la mejor adaptación que se ha hecho de un superhéroe a videojuegos. Es excelente las tres, salvo una, ¿no? Que fue la anterior, la que no hizo Teddy Studios, creo es la que no es tan buena. Pero debo decir que la segunda película de Tim Burton, la de Batman Regresa, y la de Christopher Nolan, la segunda de Batman Dark Knight, sí son suficiente razón para mí para preferir las películas que los videojuegos. Solo por esas dos, creo que sí, después de haberlas visto en el cine, sales después de haber vivido una experiencia inolvidable, ¿no? Que creo que aunque los videojuegos de Arkham están muy cerca, sí apuesto por eso mejor.